Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo estudio bíblico que estamos iniciando en este mes de julio. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha permitido poder estudiar su palabra, poder estar los días miércoles a través de estos medios. Como ustedes recordarán, ya estuvimos el mes de abril, comenzamos con esta serie de estudios. Comenzamos primero el impacto de la resurrección en distintos ámbitos, como en el mundo, en la gente, en nosotros, en los cristianos. Luego el mes de mayo estuvimos cuando la crisis sorprende, donde estudiamos a varios personajes de la Biblia que se vieron sorprendidos por esta crisis. Luego estuvimos viendo, y nuestro pastor estuvo abarcando el tema del poder eficaz de la oración. Y nosotros queremos este mes de julio continuar con esa temática acerca del poder y la eficacia de la oración, pero apuntando también a ejemplos bíblicos, ejemplos que están en la Escritura y que nosotros podemos leer y podemos aprender acerca de ellos. Así que, bueno, les invitamos a que puedan revisar todo nuestro contenido. Si que ustedes no fueron partícipes de los estudios pasados, todo el contenido está en YouTube, está en nuestra página de la iglesia, así que les invitamos a que puedan revisar el contenido que hemos estado estudiando. Para esta serie de estudios, por el mes de julio en particular, queremos informar de una novedad, y es que luego de las preguntas que nosotros hacemos, como lo hemos hecho en los estudios pasados, queremos dar la oportunidad y queremos regalar Biblias. Así que para todas las personas que puedan responder a las preguntas, vamos a dejar un número de WhatsApp para que ustedes envíen sus respuestas y que ustedes puedan participar, puedan estar atentos al estudio, porque de ahí van a salir las preguntas. Y una vez que ustedes contesten en este periodo, en este tiempo que les vamos a dejar, ustedes a través de ese número de WhatsApp, ustedes van a enviar sus respuestas y de esa manera van a poder concursar o participar y van a optar para este regalo, el regalo de una Biblia. Ahora, ¿qué pasa con las personas y varios hermanos sabemos que están escuchando este estudio? ¿Qué pasa si ustedes tienen una Biblia? Lo bonito sería que ustedes puedan participar de todas formas y que en este WhatsApp, en estas respuestas que envíen, al final coloquen la persona a la cual quieren ustedes regalar esta Biblia. Sería lindo que ya sea un amigo, ya sea un conocido, un familiar pueda recibir el regalo de una Biblia. Contamos con un gran stock de Biblias para que ustedes también puedan motivarse, interesarse en responder cada una de estas preguntas, pero para ello necesitan ustedes estar muy atentos a este estudio bíblico. Como bien les comentaba, esta serie de estudios nos va a acompañar por todo el mes de julio. Y estamos contentos de que ustedes sean partícipes junto a nosotros, y digo contentos porque vamos a ser varios expositores que vamos, con la ayuda de Dios, tratar de exponer cada uno de estos pasajes, y queremos abordar el tema del Dios que responde oraciones. Siguiendo y continuando con la temática que venía abordando nuestro pastor sobre la oración, queremos ejemplificarlo, queremos ver algunos ejemplos bíblicos de cómo este Dios responde las oraciones. Y vamos a partir primero con la persona de Jesús. Vamos a ver la oración de Jesús en Getsemaní. Luego vamos a tocar el tema vamos a ver a Ana, la madre de Samuel. Luego vamos a estar con Esther. En el penúltimo miércoles vamos a estar con Jonás, la ciudad de Nínive. Y por último vamos a ver la oración de Nehemías. Así que les invitamos y sean todos bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos. Y antes de comenzar, no olviden compartir este link con sus conocidos, con sus amigos, con aquellas personas que ustedes estimen conveniente y vean que esta serie o estas temáticas le van a impactar a su vida. Creemos de parte de Dios que va a ser de mucha bendición para ustedes. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay.
mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Para iniciar, antes quisiéramos explicar un poco cuál va a ser la estructura que vamos a abordar durante estas temáticas, y vamos a dividir nuestro tema en tres apartados. El primero, vamos a estudiar muy bien el pasaje, vamos a contextualizarlo, vamos a explicar el texto en sí. Luego vamos a enfocarnos en la oración del personaje, en el caso de este miércoles, en la oración de Jesús, y después al final vamos a ver el Dios o la respuesta de Dios, cuál es la respuesta que nuestro Dios tiene frente a la oración, en este caso de Jesucristo. Y así vamos a abordar cada una de estas temáticas en cada miércoles que venga. Así que partimos con la primera, vamos a ver el contexto, la explicación del pasaje. Y nuestro pasaje se relata en tres evangelios. Se relata en el evangelio de Mateo, sí, de Marcos, en el de Lucas, y también nos aporta bastante el evangelio de Juan, sobre todo en el anticipo de este hecho que vamos a estudiar ahora. Así que leemos en Mateo capítulo 14, del versículo 32 al 42. Y dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. En el estudio de este miércoles estamos viendo uno de los pasajes que nos abordan la humanidad de Jesucristo, quizás como ningún otro pasaje. Es el pasaje que nos muestra a un Jesús totalmente humano, 100% humano, pero a la vez 100% Dios, como él fue. Y vemos a un Jesús que se duele, que se entristece, un Dios que se aflige su espíritu. Nos encontramos en este pasaje bíblico uno de los escenarios más humanos de parte de Jesucristo. Por lo general, cuando pensamos en Jesús, se nos viene a la mente muchos pasajes sobre Jesús haciendo milagros, Jesús haciendo prodigios, alimentando a las multitudes, multiplicando panes, caminando sobre el agua, sanando enfermos. Pero aquí en este pasaje vemos a un Jesús totalmente humano, un Jesús que se duele, un Jesús que se entristece, un Jesús que nos deja ver lo más íntimo de su corazón, que es su oración con su Padre. Jesús comienza a relatar acerca del hecho de la hora. Él habló en muchas oportunidades acerca de la hora, de que su hora aún no ha llegado, de que aún no viene mi hora. Y en muchas oportunidades le habló a sus discípulos de que aún no ha llegado su hora, la hora de... Y es algo que lo vamos a estudiar más adelante, ¿a qué se refiere con la hora? En momentos previos a este suceso en particular, vemos sobre todo en el libro o en el Evangelio de Juan, donde Jesús prepara a sus discípulos, donde Jesús celebra la Pascua con ellos, donde Jesús lava los pies de sus discípulos, donde Jesús les comenta acerca de que ellos iban a ser traicionados. Había un traidor en medio de ellos que era Judas.
Es el momento cuando Judas toma su posición también de traidor, se aparta del grupo. Y así también Jesús les confiesa de que ellos lo iban a traicionar y se iba a cumplir la profecía de Zacarías, donde dice de que herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Todo eso acontece de manera previa a este hecho. Y Jesús comparte mucho con ellos, le lava sus pies, les anima también a que no se preocupen, que vendrá el Consolador, el Espíritu Santo que estará con ustedes, el cual les guiará a toda verdad, a toda justicia. Y todo eso lo encontramos en el Evangelio de Juan de una manera más amplia. Y vemos este pasaje luego de que Jesús comparte con sus discípulos. Ellos van al huerto de Getsemaní, van camino a Getsemaní, a este lugar donde habitualmente Jesús se reunía con sus discípulos. No era un lugar nuevo para ellos. El pasaje hace ver que este era un lugar donde Jesús habitualmente iba y que era un lugar privado, donde ellos compartían, donde ellos oraban y estaban a solas de la multitud. Pensemos que Jesús tenía mucha gente que lo seguía, entonces él necesitaba de lugares apartados, lugares privados para poder estar en tranquilidad. Y Getsemaní era uno de esos lugares, era un lugar donde él iba con sus discípulos, y esta fue la ocasión también donde él fue, pensando también en el traidor. Judas tenía que saber el lugar y tenía que llevar, ¿no es cierto?, consigo aquellos que lo iban a tomar prisionero, aquellos que lo iban a llevar a la hora a la cual había él venido a la tierra. Es así como Jesús va junto a ellos a Getsemaní, el último lugar antes de que él vaya a la cruz. Entonces aquí vemos el escenario de Jesús entristecido, vemos el escenario también de sus discípulos que se les está cayendo el mundo porque ven que su maestro les acaba de decir de que él iría a la cruz, de que él no seguiría con ellos. Les habla acerca de una resurrección que ellos no entienden. Les dice que Jesús de que él los esperaría en Galilea una vez que él resucite, pero ellos no entienden de qué les está hablando. Se habla de traición, se habla de que iban a ser dispersados, y todo eso comienza de a poco a entristecer el corazón también de los discípulos. Entonces es un momento de mucha angustia, de mucha tristeza, pero sobre todo para el maestro que se encuentra en esta situación, en este huerto. Dice la palabra de que Jesucristo se aparta de los 11 discípulos. Recordemos que eran 12, uno fue el traicionero Judas que se apartó, y ahora son 11 discípulos. Pero dice Jesús que de los 11 él aparta 3, y eran los 3 que habitualmente él apartaba para ciertas ocasiones específicas. Por ejemplo, cuando él va al monte de la transfiguración, él no va con los 11 o los 12 discípulos, sino que él solamente lleva a Pedro, Juan y Jacobo. Y en esta oportunidad también él aparta a Pedro, Juan y Jacobo por una razón muy fundamental, y es que ellos, luego de que Jesús resucita, ellos toman una posición de liderazgo frente al resto. Entonces Jesús los estaba preparando y los llevaba para ciertos momentos, para que ellos vivieran y pudieran aprender un poco más del Maestro. Esta no es la excepción, y Jesús los aparta para que ellos también puedan ir y estar con Jesús en estos momentos tan duros, tan complicados para el Maestro. Y luego de haber entendido un poco este pasaje o en el contexto en el cual se encuentra Jesucristo, luego pasamos al segundo punto y comenzamos a analizar un poco la oración de Jesús delante de su Padre. Vemos un Jesús totalmente humano, donde Él expresa sentimientos, donde Él expresa la toma de decisiones, donde Él expresa todo lo que sentía su corazón. Vemos la lucha en el huerto. Al igual que Adán y Eva en el huerto tuvieron una lucha, ¿no es cierto?, por tomar decisiones, aquí vemos a nuestro Maestro, y su oración es la siguiente: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba Padre es la forma más cercana de referirse en términos, ¿no es cierto?, judíos a una persona. Los judíos habitualmente, cuando se referían a Dios, no lo hacían de esta manera. Ellos no consideraban a Dios, a Jehová, como su Padre. Pero Jesús, Él era el Hijo de Dios, y Él lo llamaba con una ternura tan cercana. Es como decir papito mío, papito. Es la forma más cercana de referirse a su Padre. En Getsemaní nosotros podemos ver a un Jesús 100% humano. Getsemaní significa prensa de aceite. Ese es el significado de esta palabra. Y claramente vemos a un Jesús que está siendo prensado por mucho dolor, por mucho sufrimiento. El Evangelio de Lucas nos ayuda a entender un poco la situación y nos da algunos detalles adicionales. Y nos dice que su sudor eran como gotas de sangre
que corrían por su rostro. Y esto en el área de la medicina se conoce como hematidrosis, donde bajo condiciones de estrés físico, emocionales, donde el ser humano puede experimentar hemorragias en las glándulas sudoríparas y el sudor sale ensangrentado. Jesús conoce la voluntad de su Padre, sin embargo Él es sincero, Él comunica lo que siente en su corazón. Y eso para nosotros es importante al momento de ir a la oración, cómo orar, cómo hacerlo, qué palabras pronunciar. Para nosotros esto nos enseña bastante en el hecho de que debemos ser sinceros en nuestra oración, decir lo que pensamos, decir lo que sentimos, pero con sinceridad en nuestro corazón. Jesús, como Él sabía todas las cosas, Él tenía frente a Él un abanico de posibilidades. Él podía renunciar a su propósito, Él podía quizás no renunciar, quizás tenían otros caminos, y Él hacía la pregunta, ¿existe otra manera de hacer esto? Y era su oración. Dios, ¿existe otra manera de abordar esta situación tan complicada? Pero su oración no llega ahí, sino que viene una segunda parte donde Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Que nosotros también podamos presentarnos delante de Dios con muchas posibilidades, pero que siempre en nuestro final podamos decir estas mismas palabras, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Ahora, dentro de esta oración es importante que nosotros podamos entender a qué Jesucristo se refería con esta copa, porque esa era la petición que él hacía delante de Dios. Él decía, si es posible que pase de mí esta copa. Pero ¿a qué se refiere Jesucristo cuando habla de esta copa? ¿Será que el cansancio físico de preparar esta Pascua o de estar con sus discípulos, o justo ese día fue un día muy ajetreado, un día de muchas preocupaciones, de mucho cansancio, lo llevaron a este punto? O quizás de temer a la muerte, o el hecho de temer a los romanos, de temer al pueblo judío, lo estaban llevando a este punto. La traición, el abandono, todo lo que se venía, claramente eran muchas presiones sobre su vida. Pero ¿a qué se refiere Jesucristo cuando habla acerca de la copa? Algunos comentaristas bíblicos dicen que sería deshonroso que veamos a un Jesús más temeroso que los mártires de la iglesia. Y cuando uno lee acerca de los mártires, hay testimonios impactantes donde, por ejemplo, en el Coliseo romano, habían algunos que iban y corrían al Coliseo para ser martirizados, para morir por la causa de Jesús. Habían otros que se sentían indignos, así que no se entregaban como mártires delante de Dios. Incluso en aquel tiempo, aquellos que renegaban de su fe por temor a la muerte, eran como personas incrédulas, se les consideraban como incrédulos. Hasta ese punto, entonces, dicen los comentaristas, sería algo deshonroso, algo totalmente contrario, el hecho de que muchos mártires fueron felices, fueron cantando, fueron alabando a Dios a entregar su vida, y vemos aquí al líder de los mártires, ¿no es cierto?, atemorizado por lo que le podían hacer, por la muerte, por la cruz, por los clavos, por todo lo que él iba a sufrir. Además debemos comentar de que Jesús sabía de qué se trataba todo esto, de que su hora había llegado. Y claramente no es lo mismo decirlo que vivirlo, son mundos totalmente opuestos. El hecho de decirlo no condice con absolutamente nada de la realidad o cuando uno lo está viviendo. ¿A qué se refería esto de la copa? De si es posible, pase de mí esta copa. Y esto se refiere, y lo podemos ver en la Escritura, se refiere a la ira de Dios. La ira de Dios debía recaer, debía ser depositada sobre Jesucristo. Y la Biblia habla mucho acerca de las copas de ira. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Salmos 75, verso 8. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y podemos continuar citando otras escrituras, por ejemplo, Isaías, el capítulo 51, versículo 22. Así dijo Jehová el Señor, tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más lo beberás. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Estos tres pasajes que hemos leído nos ayudan a entender de que claramente cuando se refiere a una copa o la copa de la ira, está haciendo alusión a la ira de Dios, a la ira del Dios Todopoderoso. Y si leemos en Isaías el capítulo 53 del versículo 3 en adelante,
nos deja claramente toda la película y nos clarifica qué es lo que estaba viviendo Jesús y por qué tenía que él pasar. Isaías capítulo 53 del versículo 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, más Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, ¿quién? Jesucristo, y afligido, dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos sus sepulturas, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y el versículo 10 es un versículo clave. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién fue que derramó su ira sobre Jesús? Fue Jehová. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Este pasaje, y solamente quizás con este versículo, podemos entender a qué se refiere Jesús cuando dice: mi hora ha llegado. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: yo he venido a cumplir mi misión? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla acerca de la copa? Si es posible, pase de mí esta copa. El versículo 10 nos dice de que Jehová estaba derramando sobre Jesucristo todo el peso de la ira por el pecado. Toda la ira que debía ser depositada sobre cada uno de nosotros estaba siendo depositada sobre el Mesías. Sobre él estaba recayendo todo el peso que tú y que yo merecíamos por nuestros pecados. Jesucristo lo estaba llevando sobre sus hombros. Él estaba ahí en Getsemaní sufriendo y padeciendo por nosotros. Esa es la causa, ese es el motivo, ese es el dolor, la aflicción que Jesús lleva sobre él. Por eso él dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Era tanto el dolor que él estaba padeciendo, que dice la palabra que un ángel tuvo que venir y reconfortarlo. Y es muy probable que lo vino a reconfortar físicamente, porque era tanta la presión. Recordemos que él estaba sudando gotas de sangre, él estaba padeciendo, era tanta la agonía, el sufrimiento, porque él sabía lo tremendo que iba a vivir, él sabía el pecado que iba a recibir, él sabía la ira que iba a recibir de parte de Dios. Es por eso que él viene y es reconfortado por un ángel. Sin embargo, él tuvo que cargar el pecado, tuvo que ser el cordero expiatorio, como habla el Antiguo Testamento, como un cordero era sacrificado y su sangre era derramada sobre el altar para expiar los pecados del pueblo. La Biblia habla acerca de que este sacrificio debía ser consumido por el fuego completamente, por la ira de Dios. Ese fue el mayor sufrimiento que cualquier persona pudo sufrir en esa tierra, y ni tú ni yo podíamos cargar con esa responsabilidad. Solamente Dios, solamente Jesús encarnado lo podía hacer. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es Jesús que está en Getsemaní por cada uno de nosotros. Y por eso su oración es tan intensa, por eso su dolor es tan tremendo, porque iba a haber una separación. Él iba a ser considerado maldito, pecador delante de su Padre. Toda una vida antes estuvo siempre en comunión con su Padre, pero llegaría un momento en que se apartaría de Él. Y así como Él clama más adelante, exclama en la cruz y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y en tal tristeza Jesucristo nos enseña algo tremendo. Y es que frente a nuestras tristezas, nuestras dificultades, siempre debemos estar, y sobre todo debemos mantenernos en oración, mantenernos en búsqueda. Y los discípulos, dice algo, agrega un detalle muy, muy especial el Evangelio de Lucas 22:45, dice que ellos se quedaron dormidos y era tanto su sueño por la tristeza que ellos tenían. No era porque quizás estaban cansados, sí, pero dice Lucas capítulo 22, versículo 45, de que
Ellos quisieron dormir porque estaban tristes por todo lo que Jesús les había comentado. Y quizás es la reacción que tenemos muchos de nosotros. Nos sentimos identificados porque siempre tratamos de evadir las dificultades y la tristeza. Pero el problema de todo esto es que cuando nosotros vamos a descansar, a dormir, se nos olvidan los problemas. Pero el problema está ahí, continúa ahí. El problema nos va a encontrar nuevamente cuando despertemos. Y debemos aprender de nuestro Maestro, debemos aprender de Jesucristo, que Él, a pesar de encontrarse en esta situación, Él fue y estuvo velando y orando, dice, para no entrar en tentación. Son los momentos más cruciales, la hora más álgida, donde la batalla se hace más fuerte. Ahí es donde nosotros debemos permanecer en oración, debemos permanecer en búsqueda, en clamor. Eso es lo que nos enseña Jesucristo. Y como Él mismo decía, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne se aflige, nuestra carne se cansa, nuestra carne flaquea. Ahí debemos entender que se libra la mayor batalla. Y ahí es donde Jesús realmente gana esta batalla. Y pasamos a nuestro tercer punto, la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Y este estudio se titula El Dios que responde oraciones. Y quisimos abordar el tema de Jesús porque nos enseña el perfecto patrón que debemos adoptar frente a la oración. Vemos que Jesús ora, pero fue una respuesta inmediata. Dios responde al instante. Dios dijo alguna palabra en el momento. ¿De qué manera Dios respondió? Se escuchó una voz del cielo. Pero todo esto no fue necesario. Y pasa muchas veces en nuestras oraciones, vamos delante de Dios y vamos con ideas muy claras, vamos con pensamientos y conocemos la voluntad de Dios a la perfección. Pero nosotros queremos ir y darle vueltas y vueltas en oración y pedirle confirmación a Dios y más confirmación y más confirmación, y que Dios nos dé otras alternativas para tomar quizás un cierto camino, pero nosotros sabemos muy bien cuál es la voluntad del Señor, sabemos muy bien qué es lo que agrada el corazón de Dios. Y al igual que Cristo, Él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo sabía a lo que había venido. Estuvo 33 años preparándose para eso. Estuvo toda su vida preparándose para ese momento, para esa hora, para esos días, para entregar su vida en expiación por el pecado. Él sabía cuál era el propósito, Él sabía cuál era el camino y el propósito de Dios. Y nos pasa a nosotros, conocemos muy bien cuál es la voluntad de Dios. Como dice un versículo, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y nosotros, en la mayoría de los casos, quizás, no en todos, porque hay momentos en que uno va a la oración y uno no conoce o no sabe muy bien distinguir la voluntad de Dios, pero en la mayoría de ellos siempre tenemos y conocemos lo que Dios haría. ¿Qué haría Dios en este caso? Dios responde su voluntad y de acuerdo a lo originalmente planificado. Esa fue la respuesta de Dios, porque lo importante no es si Dios responde nuestra oración o no, sino que lo importante es aquello que glorifica el nombre de Dios, la respuesta que Dios va a dar o lo que nosotros queremos que Dios responda, ¿glorifica a Dios o no? ¿Por qué estamos pidiendo lo que pedimos? ¿Para satisfacer nuestros caprichos y necesidades? Lo que Jesús pedía claramente no era posible y Él lo sabía, Él tenía este conocimiento y es por eso que Él, como 100% Dios, Él tenía todo el espectro de posibilidades, pero Él sabía que la única posibilidad y la única manera de agradar a Dios y lo único que Dios quería era que Él fuese a la cruz y que cumpliese la misión por la cual Él había estado ahí. Si Jesús no hubiese tomado esa decisión, entonces nosotros deberíamos tomar ese cáliz, nosotros deberíamos tomar esa ira de Dios, nosotros deberíamos estar pagando el precio y las consecuencias por nuestras faltas, por nuestros pecados. El cielo hubiese quedado vacío y el infierno lleno de personas. ¿Respondió el Padre a la oración de su Hijo? El autor de la carta a los Hebreos dice que sí, pero no como nosotros pensamos. Si leemos en Hebreos capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La oración del Padre era salvar a las personas del pecado por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Por causa de esa sumisión a la voluntad del Padre, no solo tenemos a un Salvador, sino un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y nos entiende, y ahora Él puede interceder por nosotros. Todo esto se abrió en la obediencia que Jesús tuvo. Dice el libro de Hebreos que a través de sus sufrimientos Jesús aprendió la obediencia. En Hebreos 5, 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús luego de eso pudo convertirse en nuestro sumo sacerdote.
Gracias a que Él obedeció, Él se convirtió en eso, en nuestro Salvador, pero también en nuestro sumo sacerdote. Vemos en Hebreos capítulo 4, verso 14, lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos a Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en absolutamente todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Dios que responde oraciones. Cuando estudiamos este pasaje, y solamente con leerlo, nos ayuda a entender de que tenemos a un Dios, no un Dios déspota, un Dios que no es compasivo, al contrario, un Dios lleno de amor, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que se compadece de nosotros, un Dios que aboga por nosotros delante del Padre y que se compadece de nuestra flaqueza, de nuestras debilidades. Ese es el Dios el cual responde nuestras oraciones. Cuando vayamos a Getsemaní, el lugar donde seremos exprimidos, donde seremos tentados, oremos a Dios con esa actitud. Oremos a Dios exponiendo nuestro corazón tal cual es, nuestras ideas, expongamos nuestros pecados, digámosle nuestras faltas tal cual son, con nombre y apellido, como se dice. Pero luego de eso, tomemos la actitud de Jesús. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Él. Y la palabra del Señor nos exhorta y nos enseña acerca de Dios. Él dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Salmos 37, del versículo 4 al 5, dice que debemos deleitarnos, alegrarnos asimismo en Jehová, y Él dice que concederá las peticiones de nuestro corazón. Dice que nos encomendemos a Jehová todo nuestro camino y que confiemos en Él y Él hará. Mateo capítulo 7, verso 9 en adelante, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Vamos delante de la oración entendiendo que hay un Dios que responde nuestras oraciones y que aquel Dios es un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios mucho más benevolente de lo que nosotros podemos ser. Al contrario, como decía el pasaje anterior, nosotros somos malos. Y aun siendo malos, dice que los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, el Dios que responde oraciones? Para terminar, en el huerto de Getsemaní se formaron, podríamos decir, tres grupos. Estuvieron los ocho discípulos que estuvieron aparte, no acompañando al Mesías. Estuvieron el otro grupo de tres discípulos, ¿no es cierto? Pedro, Juan y Jacobo, que Jesús los apartó para que estuvieran con Él y velaran con Él. Y tenemos el otro grupo de una persona que fue Jesucristo. ¿En qué grupo nosotros estamos habitualmente? ¿Estamos en el grupo de los que no están tan cercanos a Dios? ¿O estamos en el grupo de los que se duermen, de los que en el momento donde debemos más velar y estar en oración, nos quedamos dormidos, o queremos evitar todas las preocupaciones, queremos evitar todo el sufrimiento, o no tomándolo en cuenta, o no orando, o no velando, o queremos tomar la posición de Jesús, queremos estar ahí delante del Padre, pese a lo que estemos sufriendo o pasando, estar delante de Él, estar delante de su presencia, derramando nuestro corazón, derramando todo lo que somos y exponiendo delante de Él que se haga su voluntad y no la nuestra. No se haga nuestra voluntad, sino que se haga la de Él. Y a continuación vamos a dejar una serie de preguntas, como lo hemos hecho y como ya mencionamos al inicio del estudio, y queremos que cada uno de ustedes pueda responder estas dos secciones de preguntas. Primero una de verdadero y falso y otras de alternativas. Y estas 7 preguntas queremos que ustedes las respondan y las puedan enviar a este número que vamos a dejar aquí en pantalla. Envíen sus respuestas y van a concursar por una Biblia. Pero si tú tienes una Biblia, participa para ganarte esta Biblia y regalársela a alguien. Y queremos que en este mensaje, en este mensaje de WhatsApp, tú puedas indicarnos a la persona a la cual tú vas a regalarle la Biblia. Así que te invitamos a que puedas revisar cada una de las preguntas, puedas junto a tu familia juntarte, revisar nuevamente el pasaje, leer, y luego vamos a estar dando las respuestas correctas a cada una de ellas. Espero.
Bien, ¿cómo estuvieron las respuestas? ¿Cómo estuvieron las preguntas, el desarrollo? Las respuestas las vamos a dejar al final de la última canción. Ahí vamos a dejar la lámina con las respuestas correctas. Pero como es primera vez, queremos que, todos los que enviaron mensajes, vamos sí o sí a regalarles una Biblia. Y agradecemos mucho la participación, agradecemos que hayan dedicado su tiempo. Y les pedimos sus oraciones para que nos puedan ayudar a cada uno de los expositores que vamos a estar este mes, para que el Señor nos utilice y podamos entregar la palabra correctamente. Debemos admitir, y para ir ya finalizando con todo esto, debemos admitir de que cada vez que nosotros vamos delante de Dios en oración, siempre vamos en las últimas instancias, siempre vamos cuando estamos ciegos, sordos, mudos, no tenemos sentidos espirituales, siempre vamos quizás en las peores condiciones. Pero Dios es experto para poder levantarnos, Dios es experto para poder sanar nuestras heridas. Y claramente que cuando nosotros vamos delante de Él en esas condiciones, pedimos cualquier cosa porque no tenemos un discernimiento de lo que necesitamos. Es así como el enfermo que va al hospital, él sabe que necesita medicina, necesita la medicina correcta. Y solamente el doctor sabe lo que esa persona necesita. Así también Dios, nosotros cuando vamos delante de Él heridos, afligidos, con muchas vendas en nuestro cuerpo, el Señor sabe lo que necesitamos. Él sabe la medicina, Él sabe el trato que necesitamos, Él sabe absolutamente todo. Por eso dejémoslo en las manos del Señor, dejemos que Él nos pula, que Él nos moldee, dejemos que Él obre, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Quedémonos con esa palabra, quedémonos con que Dios es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para rescatarnos, para liberarnos de las garras del enemigo, de las garras del pecado, del diablo, porque todo eso nos destruye. Dios quiere lo mejor para nosotros, Él quiere darnos y vino para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Él vino para darnos paz, tranquilidad. Depositemos nuestras vidas delante de Él y Él sanará todo lo que tenga que ser sanado. Y digamos las mismas palabras de Jesús. Expongamos nuestro corazón, expongamos nuestras quejas, expongamos todo lo que nosotros somos, pero digamos al final de cada oración: Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre
se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.